muchas gracias. Realmente hemos cantado canciones maravillosas y, como decía la última, que el Espíritu Santo siga obrando aquí en medio nuestro y que realmente, como una brisa, se pasee y llene cada uno de nuestros corazones. Amén. Algunos lo creen, muy bien. Para los que lo creen, el Espíritu Santo en esta noche les hable la palabra que tiene para cada uno. Que así sea. Saben que hoy en día nosotros elegimos los nombres de nuestros hijos, muchas veces por un nombre que está de moda. A veces hay muchos que quieren ser originales, entonces piensan nombres a ver cómo hacer para que sea distinto, diferente a cualquier otro. En uno de los uno de los amigos de mi nieto le puso a su hijo cuando nació Owen. Yo decía, a mí no me suena nada, pero lo eligió porque un jugador inglés que él admiraba enormemente, su apellido era Owen. Así que su hijo se llama con el apellido de un jugador, ¿sí? Y es común. Esto no era así en los tiempos bíblicos, en absoluto. Cuando los padres tenían que elegir un nombre, para ellos era una tarea muy importante. Y ellos elegían los nombres a veces por las circunstancias que estaban viviendo y querían de alguna manera que eso se reflejara en el nombre de su hijo, a veces por sus propios sentimientos, a veces porque querían agradecerle a Dios. Entonces, los nombres para los judíos eran casi actos proféticos. Ellos lo consideraban así. Y en el Antiguo Oriente, no solo en Israel, sino en todos los países que lo rodeaban, se afirmaba que si algo no tenía nombre era porque no existía. O sea, todo lo que estaba tenía que tener un nombre. Se reconocía porque tenía un nombre. Y lo que se traduce como nombre en el hebreo es una palabra muy cortita, Shem, y qué interesante que el valor numérico de esta palabra es la misma que Sefer, que quiere decir libro. ¿Qué tiene que ver, dirán ustedes? Bueno, miren qué cosa curiosa pensaron los judíos. Ellos tenían 22 letras en su abecedario y cada una de esas letras tenía un valor numérico asignado. Ese sistema ellos lo llamaban gematría. Entonces, cuando uno sumaba todas las letras de una palabra, daba un resultado. Libro y nombre, el mismo número, 340. Entonces los judíos decían que los nombres son como libros, cuentan una historia. Y me encantó. Los nombres son como libros que cuentan una historia. Tu nombre cuenta una historia, tu nombre, mi nombre está contando una historia. Entonces, qué importante era para ellos el nombre que ponían a sus hijos. Y Dios también se reveló a través de un nombre. Cuando Moisés fue comisionado por Dios para liberar, para sacar al pueblo hebreo de la esclavitud, como Moisés no se animaba, comenzó a poner una excusa, después otra, después unas cuantas, y en una de esas dijo, bueno, si yo fuera al pueblo y me preguntan por tu nombre, ¿qué tengo que decir? ¿Qué le responde el Señor? Yo soy
el que soy. Y si te preguntan mi nombre, tú les dirás, yo soy, me está enviando a ustedes. Yo soy, me está enviando a ustedes. Entonces, ahí es la primera vez que de una forma tan clara y tan contundente, Dios le da a Moisés un nombre, una revelación de su persona. Porque yo soy estaba significando que era un Dios eterno, un Dios que existía y que era autosuficiente. Y entonces Moisés conoció distintas facetas del carácter de Dios. El nombre entonces significaba designación. Se nombraba una persona, un lugar o una cosa por un nombre. Nosotros decimos isla, enseguida sabemos de qué estamos hablando. Lo mismo con los nombres de las personas o de las cosas. Los nombres podían ser descriptivos. Fíjense, en 1 Samuel 25, no lo busquen, yo les hago el resumen. La esposa de Nabal, tratando de apaciguar a David, le dice, según su nombre, así es él. ¿Por qué? Porque Nabal quiere decir insensato, necio. Entonces ella dice, su nombre lo dice todo. Actúa como es su nombre. Tremendo, ¿verdad? Cuando vamos más adelante nos encontramos que también los judíos hacían referencia con los nombres a las circunstancias por las que estaban viviendo. ¿Se acuerdan de la esposa de Jacob? Lea tenía una hermana llamada Raquel. Jacob estaba enamorado ¿de quién? De Raquel. Pero engañado por su suegro, se casó con Lea. ¿Qué tenía que ver la pobre Lea? Nada. Pero tampoco podía hacer nada en las condiciones de aquella sociedad. Y Dios le dio hijos, y Raquel no tuvo ninguno. Y cada uno de los nombres de Lea, no quiero entrar para que no se haga muy largo, pero ustedes lo pueden buscar, ella está hablando de lo que eran sus circunstancias, de cómo ella se sentía. Así que cada uno de los nombres de sus hijos tenía que ver con esto. Pero el nombre Shem para el hebreo también tenía que ver con la reputación de una persona o con un sobrenombre, un renombre. En Génesis, Dios le promete a Abraham, ¿qué cosa? Engrandeceré tu nombre. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Abraham? No solamente que iba a ser conocido, sino que él iba a tener una reputación, que todo el mundo iba a saber que Abraham tenía la autoridad que le daba Dios, el respaldo de Dios. En cambio, en Génesis 11, nosotros leemos de que la humanidad toda se juntó una vez, unificada toda. ¿Con qué propósito? Levantar una torre, según ellos, que llegara hasta el cielo. Y miren lo que dijeron, hagámonos un nombre. Pero Dios hizo caer todo ese propósito humano de vanagloria. Respaldó a Abraham. Sin embargo, toda esta sociedad unificada no logró hacerse un nombre, no lo logró por mérito propio. Pero también el nombre podía ser una autoridad delegada. ¿Se acuerdan cuando Pedro y Juan fueron al templo? Se encontraron con que había un cojo sentado a la puerta. Y él los miraba mientras ponía su mano esperando
una limosna. ¿Pero qué le dijo Pedro? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Qué? En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y no lo levantaron por poder propio, sino porque en el nombre de Jesús, Pedro y Juan estaban ejerciendo autoridad espiritual. Entonces, cada uno de nosotros también tenemos en el nombre de Jesús una autoridad delegada cuando enfrentamos a nuestro enemigo. Y el cojo se levantó y anduvo. Dios hizo el milagro. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay 105 versículos en la Biblia que nos hablan en el nombre de Jesús. Y me puse a buscar, no busqué los 105, pero qué maravilloso es que encontramos todos los desafíos para que podamos hacer, tenemos 100 días por lo menos para hacer devocionales, simplemente usando el nombre de Dios. Si buscamos esa frase, nos vamos a dar cuenta cuánto Dios nos dice o nos desafía en el nombre de Dios. Por ejemplo, en Deuteronomio, Dios dijo, no tomarás el nombre de Dios en vano. En Filipenses, Pablo escribía que el nombre de Jesús es un nombre sobre todo nombre. Y también leemos que el nombre de Dios es el único donde hay salvación. Qué maravilloso. En el nombre de Jesús solamente tenemos salvación. Nuestro socorro viene en el nombre de Dios. Entonces, tenemos el nombre de Dios para bendición de nuestras vidas. Para bendición de nuestras vidas. Hoy leía el testimonio 1 de los tantísimos testimonios de Corrie ten Boom, esa mujer que estuvo en campos de concentración en la época de Hitler. Y ella cuenta que eran muy chiquitas, sus padres ya habían muerto, los habían llevado cautivos a los 4, a las 2 hermanas y a los padres ya habían muerto y a ellas las encerraron en un lugar y estaba lleno de pulgas. Así que inmediatamente fueron totalmente impregnadas de cabeza a pies con las pulgas. Y la hermanita de Corrie le dijo, tenemos que empezar a leer la Biblia. Así chiquita como era, ella había logrado tener una pequeña Biblia escondida. Entonces, con temor al principio, comenzaron a leer la palabra de Dios. Después fueron tomando cada vez un poquito más de coraje y empezaron a cantar alguna que otra canción. Y después ella le decía, pero tenemos que orar. Y comenzaron a orar. Pero la hermanita le dijo a Corrie, tenemos que empezar a dar gracias. Gracias a Dios en este lugar. Y ella le dijo, sí. Entonces comenzaron a dar gracias porque tenían un día más de vida, comenzaron a dar gracias por distintas situaciones. Y en un momento dado la hermanita más chica le dijo, Corrie, no le hemos dado gracias a Dios por las pulgas. Corrie la miró como diciendo, no, yo no estoy segura si puedo darle gracias a Dios por eso. Y la hermanita le decía, la Biblia dice que debemos dar gracias por todo. Démosle gracias a Dios por las pulgas.
Y así hicieron. Corre un poco a regañadientes, pero finalmente logró orar y oraron. La hermana murió en el campo de concentración. Solo Corrie ten Boom tuvo la posibilidad de salir con vida de ese lugar. Y se cruzó el día que ella salía, ya liberada, con uno de los guardias que ella sabía que estaban delante de ese sitio, y le preguntó: ¿cómo fue que nunca entraste para matarnos, sabiendo que nosotras aquí estábamos cantando y orando a Dios? Y el guardia la miró y le dijo: ¿por qué nunca entré? ¿Qué le contestó? Por las pulgas. Por las pulgas, esta preciosa mujer quedó con vida. No había nacido de su corazón de entrada la gratitud, pero sí aprendió en ese sitio y en esas circunstancias a dar gracias en el nombre de Dios. La Biblia nos dice también que podemos llegar a despreciar el nombre de Dios. Y eso es lo que expresa el profeta Malaquías en su libro, en todo lo que fue su profecía. Y tremenda. Su nombre significa mi mensajero. Dios dice mi mensajero, Malaquías. Y lo manda al pueblo de Israel con un mensaje fuerte de denuncia. Y el pueblo no lo puede creer. Él les dice lo siguiente, en el capítulo 1, verso 6. Y decía: a vosotros, oh sacerdote, que menospreciáis mi nombre. Este era un pueblo que observaba todo lo que la ley decía, pero lo hacía como actos, pero no con el corazón. Entonces Dios les tiene que llamar la atención. Les manda a este profeta, porque él va a denunciar casi las mismas cosas que estaban ya denunciadas por Esdras y por Nehemías. Entonces, Jesús, cuando conoce a la mujer samaritana, ¿qué le va a decir? Que Dios está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Pero todo este pueblo estaba tan convencido de que estaba haciendo bien las cosas, que lo desafían constantemente a Malaquías, diciendo: ¿cuándo? ¿Qué? ¿Nosotros? Porque no lo veían. No lo veían. Y qué grave para el pueblo, para nosotros como hijos de Dios, cuando no vemos aquellas cosas que estamos haciendo mal a los ojos de Dios y estamos menospreciando su nombre. Oh, ustedes, sacerdotes, Dios comienza con los líderes, porque como eran los líderes, era la nación. Los sacerdotes hacían esto, el pueblo los acompañaba. Ellos le dicen: ¿estás seguro, Malaquías? A ver, ¿en qué? Explícanos en qué, porque no sabemos. Y tremendo, verso 1, 7, Dios les dice: en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En aquellos tiempos Jesús no había muerto en la cruz todavía, y ellos debían presentar sacrificios por sus pecados. Y la ley era clara en cómo tenían que ser esos animales para el sacrificio. Y ellos hacían el sacrificio, pero totalmente
contrario. Llevaban todos los animales ciegos, todos los animales cojos, todos los animales enfermos, que como no les servían para otra cosa, entonces los llevaban al altar. Y se les había hecho tan común que todos iban repitiendo lo mismo, y entonces ninguno, o muy pocos, se daban cuenta del menosprecio al amor de Dios. Jesús en el Nuevo Testamento nos dice, ¿no? Casi lo mismo. Muchos dirán, Señor, Señor, y Él no los conoce. Entonces, cuando nosotros vamos mirando, cuando vamos caminando, debemos preguntarnos, ¿estoy yo de alguna manera, no en forma intencional, pero tan equivocada que estoy menospreciando el nombre de Dios? Porque el pueblo era como una mezcla de asombro. No puede ser lo que nos estás diciendo. Y Malaquías se le tienes que insistir una y otra vez. Hay varias denuncias a lo largo de su vida, de su libro. Y fundamentalmente tenía que ver con lo que sacrificaban, con lo que eran para ellos sus actos de adoración, el estar en la mesa del Señor. Y también les dice en sus diezmos y en sus ofrendas. Y a veces nosotros hacemos igual. A lo largo de tantos años de pastorado, hemos visto en muchísimos lados que solemos traer a la casa de Dios, a veces, muchas veces, lo que no nos sirve. Las cosas que en mi casa ya las pateo, o a lo mejor porque nos molestan en nuestra casa, y las llevo al templo. Yo siempre recuerdo a una mujer, porque la verdad, ella me contaba feliz que iba a traer unas ollas, unas cacerolas a la iglesia. Y yo pensé, qué bueno, porque justo estábamos necesitando cacerolas. Cuando las miré, estaban tan quemadas, pero tan quemadas, que no se podían usar. Eso es menospreciar el nombre de Dios. Leía, menos mal que no es en Argentina solo, leía la historia de una mujer que había averiguado, ella tenía un pavo para las fiestas de Navidad y preguntaba si ese pavo con tantos días en el freezer podía ser usado. Y sí, le responden, pero no sé si va a tener tan buen gusto porque son ya demasiados días. Ah, bueno, dijo ella, lo llevo a la iglesia. Lo llevo a la iglesia. Entonces, de esa manera, nosotros estamos menospreciando el nombre de Dios. Siempre tenemos que entregarle al Señor aquello que nos cuesta, lo que es lo mejor y no lo peor que cada uno de nosotros tenemos. Yo me acuerdo en el Parque Alianza pasaba igual. Una puerta que no servía en mi casa volaba al parque. Hugo se agarra la cabeza, pero así era. Este poste no me sirve, volaba al parque. Entonces en el parque había una habitación con una puerta, la de al lado tenía otra que nada que ver. No es así, no es así. Debemos honrar el nombre de Dios, aún en estas pequeñas cosas. ¿Cómo venimos a la cena del Señor? La cena del Señor es un momento íntimo, un momento especial, un momento donde venimos a reverenciar su nombre, porque venimos a recordar lo que Jesús hizo por nosotros. Y la Biblia nos dice claramente que cada vez que vamos a participar de la cena del Señor, debemos examinarnos a nosotros mismos. Si no estoy en falta, si no estoy en pecado delante del Señor,
si no tengo ningún problema con ningún hermano para poder participar de los símbolos. Y el Señor no es que con eso está queriendo que no participemos, todo lo contrario. Quiere que podamos arreglar nuestras cuentas y así participar de la cena del Señor. Y cuando hablamos de nuestros diezmos y de nuestras ofrendas, diezmo es todo lo que debemos llevar al alfolí, o sea, en términos de hoy, a lo que es la casa de Dios. Después podemos hacer todas las ofrendas voluntarias que querramos, ¿sí? Ofrendo por un hermano que está necesitado, ofrendo para las misiones, ofrendo porque hay acá una necesidad, ofrendo porque este ministerio necesita esto. Extraordinario. Pero esos son ofrendas voluntarias. No robemos los diezmos al Señor, como denuncia aquí Malaquías, porque estamos deshonrando al hacer así el nombre de Dios. Estaríamos deshonrando el nombre de Dios. Cuando vamos a Proverbios 18:10, leemos también algo precioso. Proverbios 18:10 dice: torre fuerte es el nombre de Dios. A él correrá el justo y será levantado. A él correrá el justo y será levantado. Dijimos que el nombre de Dios nos revela quién es Él, cómo es Él, su naturaleza, su gloria. Y cuando pensamos en el nombre de Dios, tenemos que estar seguros de por lo menos 3 cosas. Cuando Dios revelaba su nombre, era porque quería tener un encuentro personal con cada uno de nosotros. Por eso se manifestaba, para poder permitir que nosotros le conociéramos. Y que lo conociéramos ¿de qué manera? De una manera íntima. Se fue revelando a distintas personas en distintos momentos, en situaciones diferentes, para mostrarles una nueva faceta, nuevos atributos. Y lo hizo desde un hombre como Abraham, cuando le declaró que le iba a dar un hijo, y él lo llamó Todopoderoso, Todopoderoso. Pero también a una mujer que huía en el desierto. Qué hermoso nuestro Dios, qué hermoso. Y esa revelación fue progresiva. A lo largo de toda la Biblia vamos teniendo nombres nuevos de Dios para que fuéramos conociendo su carácter. Y aquí tenemos uno que nos dice: torre fuerte es el nombre de nuestro Dios. ¿Qué significa esto? Es una metáfora que nos enseña que Dios es para cada uno de nosotros un refugio seguro, un refugio seguro. Las torres no nos dicen nada a nosotros en la actualidad, pero eran un punto muy importante en las ciudades de aquellos tiempos. En las campiñas, muchas veces en la parte más alta, había un castillo que tenía una torre. Y cuando venían saqueadores, todos corrían a esa torre y allí se protegían. Todos el pueblo, toda esa aldea, y allí eran protegidos. Torre fuerte, el nombre de nuestro Dios. Fuerte, algo poderoso, algo potente. No era una torre que fácilmente se podía venir abajo. Todo lo contrario. Y pensemos así en nuestro Dios. Una torre,
a la cual podemos correr. Cuando estamos en las distintas circunstancias de la vida, porque siempre vamos pasando por distintas circunstancias, siempre el nombre de Dios es una torre fuerte para nosotros. A Él correrá el justo. Aquellos que lo buscamos, aquellos que tenemos fe para que en medio de las circunstancias bravas de la vida corramos y ahí seremos levantados. En esa torre alta vemos un panorama diferente, porque desde la altura las cosas se ven distintas tantísimas veces. En esa torre alta y segura somos librados del enemigo y vemos las huestes de maldad, cómo Dios las puede sujetar, cómo Dios las sujeta. Si estamos en necesidad, ¿cuál es el nombre de Dios al que correremos? Al Dios que nos proveerá. ¿Estás pasando una situación económica difícil? Dios te dice, corre a mí, porque yo soy tu Dios de provisión. Cuando estamos pasando por injusticias, y acá hay muchos que están pasando por injusticia, el Señor es tu justicia. Corre a ese nombre de Dios para ti. Cuando estamos rodeados de enemigos, ¿dónde corremos? A Dios, porque Él es nuestro estandarte. Dice su palabra que Él nos cubre, nos rodea en una bandera de amor. Toda necesidad que nosotros estemos pasando, Dios tiene un atributo, un nombre por el cual somos levantados. Y quiero cerrar con esta idea, que nos quedemos con esta imagen de Dios, esa torre fuerte, donde somos bendecidos, donde somos abrazados, donde somos contenidos, porque necesitamos un lugar así en nuestras vidas. Muchos pasando situaciones muy difíciles, pero recuerda esto, no estás solo. En el nombre de Jesús hay poder, hay autoridad. En el nombre de Jesús tenemos protección para cada necesidad. En el nombre de Jesús haremos proezas. En el nombre de Jesús, Él es nuestro guerrero. Lo que tú y yo necesitamos, el Señor está allí. Su nombre está con nosotros. ¿Estamos nosotros con Él? Esa es la pregunta. Que no menospreciemos su nombre, porque cuando lo menospreciamos, nos está faltando el amor. Corresponderle con ese amor que Él tiene por cada uno de nosotros. Oremos por nuestros hermanos que están en tribulación, que están en necesidad, que están con tanto dolor, y podamos compartirle estos textos que el Señor nos deja en su palabra. Que podamos ser personas que con la autoridad de Dios le llevemos esa palabra de ánimo, de aliento, de fortaleza, porque así lo necesitamos. Somos pueblo, somos familia y Dios es nuestro Padre. Oramos. Padre, te damos gracias, porque en tu nombre tenemos todo lo que necesitamos. Señor, gracias por revelarte a cada una de nuestras vidas a través de tus atributos. Gracias, Señor, porque podemos buscar tu rostro cada día y saber que tú estás allí, escuchándonos siempre, Señor, siempre. Padre, gracias,
Gracias porque eres el socorro en este tiempo de dolor para la familia de Patri Andrés. Gracias, Señor, porque eres el sanador en la vida de cada una de las familias que están pasando por enfermedades o en recuperación de enfermedades. Señor, gracias porque eres nuestro médico divino. Padre, ante toda injusticia, que tú te reveles en la vida de nuestros hermanos. En toda necesidad, Señor, sabemos, confiamos que tú estás presente con tu provisión. Y, Señor, perdónanos si por descuido o en forma intencional estamos menospreciando tu nombre. Señor, nos arrepentimos en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Y límpianos, Señor, límpianos con la sangre poderosa de Jesús. Oh Padre, gracias, gracias porque eres bueno y perdonador y porque todo recibimos de tu mano. En el nombre de Jesús te decimos gracias, gracias, gracias. Amén, amén. Que aprendamos a dar gracias aún por las pulgas, ¿sí? Porque así fue salvada una vida. La gratitud honra a nuestro Dios.